Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 126. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Bienvenidas. Bienvenidos. Lección 126. Buenos días, ¿cómo vamos? Hoy vamos con la lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La idea de hoy es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo. Es crucial para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeras lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en reemplazarlos ahora mismo. Leyendo este párrafo, y si creyéramos esta idea, no nos sería difícil, como dice, completamente entender este curso, y menos entender el perdón. No tendríamos ninguna duda, porque el perdón a quien se lo das es a ti mismo verdaderamente, pues no ibas a tener ninguna dificultad en perdonar si supieras esto. Y nos dice, tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Cuando aquí estamos, en este mundo, estamos desorientados. Como dice un amigo mío, más desorientado que una pulga en la cabeza de un calvo. Cuando nos dice, si creyeras lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente, no te sería difícil. Es algo que posiblemente te resulte un poco chocante desde la perspectiva de este mundo, que te deje frenado, ¿no?, el pensar esto, pero será porque es la verdad, y que esta verdad soluciona nuestro conflicto. Al perdonar nos liberamos. Aquello que veo que me molesta fuera de mí, por supuesto, y no tolero, es porque no lo puedo perdonar. Pero si lo perdono toda situación. Pero al perdonar esta situación también perdono todos a la vez. Es decir, nos perdonamos. Si yo perdono la situación, estamos perdonando todo el mundo, a todos nuestros hermanos. Cuando yo perdono es porque no doy realidad a lo que está ocurriendo. Examinamos lo que crees en lugar de esta idea. Normalmente es así, examinamos lo que creemos. ¿Te parece que los demás están separados de ti? Cierto. Que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos. También es cierto que creemos eso. Y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los demás, sobre los de ellos. Creemos que lo que yo hago no repercute a nadie, o de lo que hacen los demás no nos repercute a nosotros, y es totalmente erróneo. Somos una mente única y somos mentes interconectadas verdaderamente. Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedas juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz. Eso es la creencia que tenemos aquí. Nos está diciendo que al creer que estamos separados unos de los otros, creemos que lo que hacen los demás no nos afecta, o lo que hago yo no les afecta a los demás. Pero eso en una lección anterior nos habla Jesús y nos dice, no eres el único que experimenta estos efectos de nuestros pensamientos. No somos los únicos que experimentamos
esa creencia, ese pensamiento, mejor dicho. Pues más allá de esta idea de la separación que está defendida por el sistema del pensamiento del ego, se encuentra la realidad que la mente sigue siendo una. Eso es lo que piensa el ego, que estamos divididos y que mi mente es mía y la tuya es tuya y no están conectadas. Por eso es vital que estos pensamientos del ego, todas estas culpas, se proyectan en otros hermanos, en otras mentes, es decir, en cuerpos. Por eso es vital que estos pensamientos del ego, todas esas culpas, se proyectan en otros hermanos, en otras mentes, es decir, en cuerpos se proyectan, que los vemos como pecadores, pero diferentes de nosotros. Y esta es la razón que nuestra mente haya fabricado estas figuras que son los cuerpos, para poder utilizar las comparativas en las manos del ego. Porque según el ego, si el otro es culpable, yo soy inocente. Esa es la razón que tiene el ego. Detrás del perdón siempre está el ego. ¿Pero por qué está el ego? Para intentar destruir a uno o a otro, destruirnos entre nosotros. Incluso se llega a disfrazar el ego de ego santo, para hacerte creer que es el Espíritu Santo el que te está hablando, por supuesto. Y el ego ahí coge, y si tú, por ejemplo, tienes un conflicto, un problema, él te habla, te intenta ayudar, entre comillas, pero se sitúa por encima de ti y en ocasiones te llega a juzgar tu comportamiento. Claro, te ha pasado esto porque tú has hecho esto o has hecho lo otro, cuando el Espíritu Santo, el Cristo, jamás te dirá eso. Lo único que te dirá es: perdona, no creas que esta situación es real. Y así, cuando perdonas un pecado, no ganas nada directamente. Eso es el convencimiento de este mundo. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia, que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva, ya que sus pecados lo han situado por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tienen derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. Tenemos el convencimiento que si damos algo, lo perdemos. Aquí nos está explicando nuestra posición cuando perdonamos. Creemos que cuando alguien crees tú que ha pecado, que no tiene perdón, ¿no? Vaya. Y que a ti no te afecta absolutamente en nada lo que haya hecho tu hermano. Pero realmente es así aquí, pero no es realmente en este curso como lo hablamos, como lo predicamos o como lo explicamos, mejor dicho. Porque cuando tú perdonas, el regalo va para ti. El perdonar es no dar fe de que ha sucedido lo que sea. Por lo tanto, si perdono, digo que no es cierto lo que se supone que ha ocurrido. Eso es perdonar, no pensar que ha ocurrido realmente. Pero esto es lo que se explica en el curso. En la vida real creemos que no. Pensamos que si perdonamos perdemos algo, que si damos perdemos. Y no perdemos absolutamente nada. Hay que perdonar. El Padre quiere que perdonemos. Dice: de este modo el perdón es básicamente pernicioso, un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido, una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Pues que es inmerecido, entre comillas, es justo no otorgarlo, pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonamos no es tu pecado. Lo cometió alguien que se encuentra separado de ti. Y si tú entonces eres magnánimo con él
y le concedes lo que no se merece. La dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Nos está diciendo que si no perdonas, eres tú el que tienes que pagar por ello. Eso es lo que creemos. Que tú no eres quien para perdonar, pero tampoco es justo que tú tengas que pagar por no dar el perdón. Que si perdonas no te ganas nada. Bueno, eso es lo que creemos aquí en este mundo, el concepto que tiene el ego también. Pero en el curso no te dice nada de eso. El curso te dice que perdones. Dar y recibir es lo mismo. Perdona. Como que no eres nadie para perdonar. Eres el santo Hijo de Dios. Ay, Dios. Si esto fuera verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una excentridad según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un perdón inmerecido. Conservarías, no obstante, el derecho a no eximir al pecado de la justa retribución por su pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos, el Padre, en mayúscula, iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si permitiera que tu salvación dependiera de un capricho? Vamos, no es un capricho. El Padre no tiene caprichos. Buenas preguntas tenemos que hacernos, ¿No entiendes lo que es el perdón? Ahí estamos. Ya hemos dicho muchísimas veces que es una de las asignaturas que tenemos pendientes aquí. Es aprenderse lo que es el perdón. El perdón de Dios, por supuesto. Perdón en mayúscula, Dios en mayúscula, Padre en mayúscula. El perdón del Padre, tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no puede aportarte paz. No constituye un medio por el cual liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con Él. Eso no es lo que Dios dispuso que el perdón fuese para ti. Ya nos ha dicho aquí que no dispuso el Padre eso. Quiere que perdonemos. Al no haberle concedido al Padre el regalo que te pide, no puedes recoger sus regalos y crees que no te los ha dado. Tú crees que das el perdón, pero das el perdón ¿de quién? ¿El tuyo o el del Padre? El Padre te pide que perdones. Aquí vuelve a decirnos eso, que el Padre pide que perdonemos. Él quiere que perdonéis, pero con su perdón. Pero al no dar su perdón, tú no te puedes beneficiar, quedar con los regalos del perdón que el perdón ofrece. ¿Y sabéis cuál es el regalo que nos da? Pues son los milagros. Cuando tú perdonas cualquier cosa que sea insignificante inclusive, entran milagros en tu vida. Sin embargo, ¿te pediría Él un regalo que no fuera para ti? ¿Podría acaso contentarse con gestos vacíos y considerar que tales míseros regalos son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso. Y el verdadero perdón, que es el medio por el que se alcanza la salvación, no puede sino sanar a la mente que da, pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido no se ha dado, pero lo que se ha dado tiene necesariamente que haberse recibido. Hoy hay numerosos libros y cursos que yo mismo he asistido, ya hace bastante tiempo de esto, cuando yo estaba en la búsqueda de la espiritualidad, cuando estaba incómodo conmigo mismo. Creo que alguno se puede sentir
o alguna he identificado. Todo aquello que me decían muchos de aquellos cursos o charlas o libros, todo aquello no me decía mucho. Todos aquellos cursos que hice no me decían mucho. Me notaba vacío. ¿Me decía mucho? No me decía nada verdaderamente. Pero estaba vacío. Pero no era lo que yo como cuerpo necesitaba oír. Era lo que mi ser tenía que recordar. Tenía que reprogramarse. Oír la verdad. Y solo oía que disparates. Esos disparates del perdón en minúscula, del amor en minúscula. Hablaba también de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro linaje, de nuestro karma, de nuestros pecados, de qué. Pero ahora, con este curso, gracias, es cuando me he dado cuenta de que aquello que he hablado eran disparates, mientras estaba vacío, pero no sabían que eran unos disparates. Ahora veo con claridad y con fundamento, porque el curso habla con fundamento de lo que es la verdad en mayúscula. Y por eso digo que tenemos que aprender lo que es el perdón de Dios, la verdad. Cuando lo aprendamos, iremos livianos por esta vida y los milagros vendrán por doquier a nuestra vida. El Padre te pide que perdones. Él quiere que perdonéis, pero al no dar su perdón, tú no te puedes quedar con los regalos que el perdón da. Tú no te puedes quedar con los regalos que el perdón ofrece. No puedes. ¿Y sabéis cuál es el regalo? Pues son los milagros. Cuando tú perdonas cualquier cosa que sea, entran milagros en tu vida, que ya lo hemos dicho anteriormente. Hoy trataremos de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para dar sentido a esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos a los que estás acostumbrado a oír. Mas la ayuda que necesitas está aquí. Deposita hoy tu fe en Él, en mayúscula, y pídele que esté contigo a la hora de practicar con la verdad. La ayuda es el Espíritu Santo. Lo hemos dicho muchas veces que solos no podemos hacer absolutamente nada. Y si logras captar, aunque sea un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy, este será ciertamente un día de gloria para el mundo. Nos damos cuenta que lo que hagamos es para todos, no estamos solos, ni podremos hacer las cosas solos, siempre de la mano del Espíritu. Dedica hoy 15 minutos en 2 ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde en tus prioridades. Es el pensamiento que liberará a tu mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y que te permitirá darte cuenta de lo valioso que es para ti. Nos vuelve a decir que necesitamos la ayuda del Maestro, del Espíritu Santo. Tú solo no puedes. Es demasiado duro para ti, porque estamos aquí aún todavía con la mente muy atrociada. Esto es para que todos los que creemos que somos autosuficientes lo tengamos claro que no podemos ser autosuficientes, que tenemos que ir siempre de la mano del Espíritu Santo. De hecho, incluso cuando tengamos que volver con el Padre, siempre iremos en compañía. Mientras permanezcas en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y que busca refugio en el sereno lugar en el que los pensamientos se transforman y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy y pide ayuda para poder entender lo que realmente significa. Estate dispuesto a dejarte enseñar.
Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación, y entenderás las palabras que Él en mayúscula te diga, y reconocerás que son las tuyas. Ayer ya lo hablábamos, que cuando tú estás hablando algo del curso y sobre todo, estás hablando con la voz del Padre. Tan a menudo como puedas hoy, recuérdate a ti mismo que tienes un objetivo, una meta que hace que este sea un día especialmente importante para ti y para todos tus hermanos, de vuelta, para todos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré plenamente en Él. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor todo en mayúscula, y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que Él te dé. Está hablándonos del Padre, del Espíritu. Y ahora vamos nosotros a hacer la oración, meditación. Cerremos los ojos. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora. Está conmigo el Padre, está conmigo el Cristo. Ayúdame, Padre, a entender esto, a comprender esto, a aprenderme esto. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y confío plenamente en mi Padre. Confío en ti, Padre. Confío que tú me guías por el camino del perdón. Confío porque me has enviado a mi hermano Jesús. El Cristo me guía para que no me pierda por este mundo que hemos inventado, huyendo de ti, Padre. Hoy permaneceré en silencio por un momento y dejaré que mi mente sea receptiva a tu corrección y a tu amor, Padre. Padre, recibo de ti tus palabras que me hablan del perdón, la paz. Inunda mi espíritu al saber que estoy junto a ti. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y los milagros vienen a mí y a mis hermanos. Ayúdame, Padre, a vivir en este lugar donde lo que doy yo también lo recibo. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a verlo con tus ojos, Padre. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ayúdame a no separarme de estas palabras que tú me dices. Ayúdame a que estas frases sean lo principal para mí. Ayúdame a poder divulgar estas palabras a mis hermanos. Ayúdame a comprenderme esto. Ayúdame a comprender esto, Padre. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ayúdame a no creer en otra cosa que no sea esto. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. No hay nada más. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. No hay nada que pueda hacerlo solo yo. Siempre de la mano del Espíritu. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ayúdame a verlo como tú lo ves, Padre. Ayúdame a comprender que si no doy, no puedo recibir. Ayúdame a perdonar. Cuando doy, recibo tus regalos, Padre. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Conforme doy, recibo. Conforme trato, me tratan. Conforme pienso, piensan.
Ayúdame a abandonar la creencia que si doy, dejo de tenerlo. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy, Padre. Padre, ayúdame a comprender esto. Ayúdame, porque necesito comprender que esto es verdad y que estás conmigo ahora. Ayúdame, Padre, a entender esto. Ayúdame a comprender esto. Ayúdame a divulgarlo. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Y confío plenamente en ti, Padre. Confío que tú me guías por el camino del perdón. Confío porque me has enviado mi hermano. Mi hermano Jesús está aquí conmigo también. El Cristo me guía para que no me pierda por este mundo que hemos inventado huyendo de ti, Padre. Hoy permaneceré en silencio por un momento y dejaré que mi mente sea receptiva a tu corrección y a tu amor, Padre. Padre, recibo de ti tus palabras que me hablan del perdón. La paz me inunda mi espíritu al saber que estoy junto contigo. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Y los milagros vienen a mí. Los milagros vienen a mis hermanos. Conforme doy, recibo y reciben mis hermanos. Ayúdame, Padre, a vivir en ese lugar donde lo que doy, yo también lo recibo. Y también lo reciben mis hermanos. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a verlo con tus ojos. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Ayúdame a no separarme de estas palabras que tú me dices. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ayúdame a que estas frases sean lo principal para mí. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Ayúdame a poder divulgar estas palabras a mis hermanos. Ayúdame a comprender esto. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Ayúdame a no creer que hay otra cosa que no sea esto. Ayúdame a comprender que si doy, no voy a recibir. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Que si doy, me quedo sin ello. Pero no es cierto. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. No hay nada más. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. No hay nada más que pueda hacer que solo que esto, que dar. Porque cuando doy, recibo. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Ayúdame a verlo con tus ojos. Ayúdame a verlo con tu mente, Padre. Ayúdame a no creer que si doy, yo me quedo sin él. Ayúdame a comprender que si no doy, no recibo. Ayúdame a perdonar. Ayúdame, Padre. Cuando doy, recibo tus regalos, Padre. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Conforme doy, recibo. Conforme trato, me tratan. Conforme pienso, piensan. Conforme doy, mis hermanos también lo reciben. Ayúdame a abandonar la creencia que si doy, dejo de tenerlo. Ayúdame a tener abiertas las puertas de mi casa para que tenga esa aptitud de dar, para que nunca falte nada. Padre, limpia mi mente de los pensamientos que si doy, no recibo. Abre mi mente, Padre, para comprender esto. Ayúdame a abandonar esas creencias, las creencias del ego, que son las que me quedan, las que me dejan atrapadas en este mundo, me dejan atrapado, esas mentiras que me hacen tener miedo. Pero ahora sé que estás a mi lado, Padre, sé que estás a mi lado, y cuando doy, me inundas de regalos. Cuando perdono, me llenas de amor, me llenas de perdón, de grandes regalos, de milagros. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ayúdame a aprenderme esto, Padre. Ayúdame a aprenderme esto. Cuando doy, recibo. Cuando doy, recibo.
Que no se nos olvide hacer la lección, por favor, hacer estas frases. Todas y cada una de ellas son mágicas. Nos abren las puertas, nos dan la felicidad, sosiego, el perdón. El perdón tenemos que aprender. Tenemos que aprendernos el perdón. Somos los mensajeros de la voz de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Un milagro para todos en nombre de Jesús. Hasta mañana. Mañana nos vemos con otra lección. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.